Buenas tardes, bienvenidos a este podcast académico. Mi nombre es Jason Domínguez, estudiante del curso de Ética Empresarial. En el episodio de hoy vamos a abordar uno de los fenómenos más complejos y dañinos de nuestra realidad contemporánea, la corrupción y el daño moral que genera en nuestras instituciones, en nuestros derechos y en el tejido social. Este espacio nació con un propósito claro: reflexionar críticamente sobre la corrupción, no como un hecho abstracto o lejano, sino como un fenómeno que afecta la vida cotidiana de personas concretas, vulnera el derecho fundamental y compromete el futuro de nuestras democracias. Durante los próximos minutos vamos a recorrer juntos cuatro grandes preguntas. ¿Qué es la corrupción y cómo opera? ¿A quién afecta y de qué manera? ¿Qué puede hacer la ciudadanía para enfrentarla? Y finalmente, ¿cuál es la diferencia entre el daño institucional y el daño social que provoca? Les invito a escuchar con atención crítica, porque la información que vamos a compartir no es solo académica, es una herramienta para entender la realidad que nos rodea y actuar en consecuencia. Empecemos. ¿Qué es la corrupción? La corrupción puede definirse como el abuso del poder público o privado para obtener beneficios particulares en detrimento del interés colectivo. Transparencia Internacional del 2023 la describe como el abuso de posiciones de poder o de confianza, con el fin de obtener un beneficio indebido, usando ilegítimamente el poder encomendado. No es por tanto un fenómeno puramente individual, es estructural, sistémico y multicausal. La corrupción tiene tres dimensiones. La primera, dimensión política. En su dimensión política, la corrupción opera mediante la captura del Estado, cuando grupos de poder privado logran influir en decisiones legislativas, judiciales o ejecutivas para favorecer sus intereses particulares. Esto incluye el clientelismo, el financiamiento ilícito de campañas y la cooptación de organismos de control. El resultado es una erosión profunda de la separación de poderes y de la confianza ciudadana en las instituciones. Dimensión económica. En lo económico, la corrupción desvía recursos públicos que deberían destinarse a salud, educación e infraestructura hacia bolsillos privados. Genera sobreprecios en contratos, licitaciones fraudulentas y priorizaciones indebidas. Según el Banco Mundial de 2022, la corrupción puede reducir hasta en un 2% el PIB del crecimiento de los países en desarrollo, perpetuando ciclos de desigualdad estructural. Dimensión social. Socialmente, la corrupción fragmenta el tejido comunitario y normaliza la impunidad como el norma convivencia, cuando los ciudadanos perciben que las reglas no se aplican por igual. Disminuye la posición y a cumplirlas, lo que genera una crisis de legitimidad institucional. Esta normalización del atajo y del favor ilícito agrava la exclusión social de los grupos más desprotegidos, como veremos a continuación. ¿A quién afecta y cómo? Grupos vulnerables e impacto en los derechos humanos. La corrupción no afecta a todos por igual. Sus efectos son más devastadores en los sectores que dependen directamente del Estado para satisfacer sus necesidades básicas. La población en situación de pobreza es especialmente vulnerable, porque cuando los fondos para hospitales, escuelas o programas sociales son desviados por corrupción, son ellos quienes quedan sin atención. La niñez y la juventud sufren el impacto cuando la corrupción en el sector educativo se traduce en infraestructuras deficientes, docentes no capacitados y materiales inexistentes. Los pueblos indígenas se enfrentan a la vulneración de sus tierras y derechos colectivos cuando funcionarios corruptos aprueban proyectos sin consulta previa. Las mujeres, por su parte, experimentan una doble exclusión, la de género y la de acceso desigual a la información y a los recursos públicos. Desde la perspectiva de los derechos humanos, la corrupción viola el derecho a la salud cuando desvía fondos hospitalarios, el derecho a la educación cuando infla contratos de infraestructura escolar,
y el derecho a la justicia cuando el soborno judicial genera impunidad, y el derecho a la vivienda cuando las licitaciones fraudulentas desplazan comunidades enteras, como señala el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La corrupción y la vulneración de derechos son fenómenos constitutivos, se generan y se refuerzan mutuamente. ¿Qué puede hacer la ciudadanía? Mecanismo de participación y su sentido cívico. La ciudadanía no es un actor pasivo frente a la corrupción. Existen mecanismos concretos, verificables y democráticamente legítimos para prevenirla, detectarla y fiscalizarla. Primer mecanismo: audiencia pública con trazabilidad y auditoría ciudadana. Las audiencias públicas son espacios formales donde los ciudadanos pueden acceder al expediente de los proyectos, formular preguntas, presentar observaciones y conocer los criterios de la toma de decisiones. Cuando se complementan con sistemas de trazabilidad de pagos y auditoría ciudadana, representan el mecanismo más eficaz para garantizar la transparencia antes, durante y después de la ejecución de contratos públicos. Su sentido cívico radica en que transforman la participación ciudadana en un acto simbólico, en un acto de control concreto y verificable. El segundo mecanismo: veeduría y contraloría social organizada. Los comités ciudadanos de transparencia y las veedurías son instancias organizadas que monitorean de forma permanente la ejecución presupuestaria, los contratos y las decisiones administrativas, a diferencia del activismo digital, que puede generar visibilidad pero pocas consecuencias concretas. La veeduría produce evidencia documental que puede ser trasladada a organismos de control con capacidad sancionatoria. Su sentido cívico es la vigilancia permanente como expresión del mandato democrático. El tercer mecanismo: articulación con organismos de control externo. La ciudadanía potencial de su capacidad de fiscalización articulándose con la Contraloría General, el Ministerio Público y organismos internacionales como Transparencia Internacional. Esta alianza estratégica permite que las denuncias ciudadanas tengan mayor posibilidad de derivar en investigaciones formales y sanciones efectivas, como afirma la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico del 2021. Los sistemas de integridad pública más robustos son aquellos que articulan mecanismos formales de fiscalización con espacios activos de participación ciudadana. Llegamos al cierre de este episodio con una distinción fundamental: la diferencia entre el daño institucional y el daño social que genera la corrupción, y el modo en que ambos afectan los derechos humanos. El daño institucional se refiere al deterioro de las estructuras formales del Estado, la pérdida de legitimidad de los organismos públicos, la captura de los mecanismos de control, el debilitamiento del Estado de Derecho y la instauración de la impunidad sistémica. Cuando las instituciones son percibidas como instrumentos de enriquecimiento privado en lugar de servidoras del bien común, colapsa la estructura del contrato social. El daño social, en cambio, opera en el tejido humano de las comunidades, erosiona la confianza interpersonal, profundiza la desigualdad material y simbólica, viola derechos fundamentales de las personas más vulnerables y normaliza la impunidad como pauta cultural, mientras el daño institucional se mide en contratos corruptos y organismos capturados. El daño social se mide en vidas truncadas, derechos negados y dignidades vulneradas. Ambos daños no son independientes, se retroalimentan en un ciclo destructivo. La debilidad institucional profundiza el daño social y la fragmentación social hace más difícil el reconstruir instituciones sólidas. En ambos casos, son los derechos humanos los que quedan en el centro de la violación. Por eso combatir la corrupción no es solo una tarea de los gobiernos, es el compromiso ético de toda la sociedad, que aspire a vivir en dignidad, justicia y democracia real. La integridad pública comienza con ciudadanos informados, organizados y comprometidos con el bien común.
Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Los invito a reflexionar, a participar y a ejercer su ciudadanía con integridad. Hasta la próxima.